Hola Raquel, Hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, gracias a Dios. Sí, bueno, pues yo también, un poco nervioso porque es la primera entrevista que voy a hacer y entonces pues también, ya sabes, los nervios del principio, ¿no? Eh, Así que nada, estoy súper contento, la verdad, de iniciar contigo, con una persona súper especial para mí. Así que, Gracias. bueno, para que todos sepan también de Raquel, ¿dónde naciste? Nací en Cajamarca, Perú, donde el Inca se encontró con el español, Ah, en esa justo ahí zona. donde Linka, bueno, muy bien, y te encontró a ti entonces. Muy bien. Si te vas un poquito, ¿no? A cuando eras niña, ¿no? A tu infancia, ¿qué recuerdo tienes del entorno familiar? Teníamos una vivienda un poco pequeña. Me acuerdo que mi padre todos los sábados teníamos el culto familiar y siempre a él le ha gustado cantar mucho y bueno, comenzábamos siempre cantando, luego leía la Biblia y en una de esas veces, un sábado, pues yo acepté al Señor con 6 años. Ah, ¿en qué trabajan tus padres? Mi padre es pastor, ahora está en una iglesia en Trujillo, en la iglesia Oreb, y mi mamá siempre ha sido su ayuda idónea. Ah, muy bien. O Ella sea era que profesora antes y mi padre pastor ya evangélico, falleció, ¿no? y ahora es Pastor. pastor evangélico de la iglesia bautista. O sea De que la- lo de conocer al Señor en tu casa siempre, ¿no? Yo ya soy cuarta generación de los que conocen al Señor, Wow, cuarta así que generación de creyentes, ¿no? sí, de Cristiano gente cristiana. evangélico. Y cuando echas la vista atrás, cuando eras pequeña, ¿qué inquietudes tenías? Así en tu vida infantil, ¿qué recuerdo tienes de la infancia? Yo desde siempre he querido ser médico. Me acuerdo que ¿Ah? jugaba con mis muñecas y les paraba inyectando agua y luego estaban por ahí escurriéndose las muñecas de trapo. Pero era porque siempre lo había deseado. Fíjate. O sea que lo tuyo fue en eso, en el plano profesional, se te ha cumplido perfectamente. Sí, la vocación la tuve desde muy pequeña. Bueno, menos mal que no tenías la vocación de astronauta, o así, ¿no? Lo había pensado cuando ¿En tenía 3 o 4 años de ser serio? ¿Ah, sí? astronauta, de poder ver la luna, Claro, estrellas y pues sí, cosas, sí, como todos a como veces, todo ¿no? niño. En la infancia tenemos así, ¿no? Y ese punto de inflexión de que me hablabas, ¿no? Que tú lo dices así, conocí al Señor. ¿A qué te refieres con eso? Pude reconocer que era pecadora. Me reconocí pecadora a pesar de que tenía esa corta edad. Yo sabía que hacía las cosas mal, sabía discernir entre lo bueno y lo malo Ujú. y que yo necesitaba un salvador. Y que si no tenía un salvador, pues estaba condenada al infierno. Entonces lo tuve claro y dije, hombre, pues claro, yo sí quiero un salvador. Y sí, y pedí perdón por mis pecados y en una oración acepté al Señor como mi Salvador. ¿Y te acompañó esa decisión de pequeños? Porque a veces damos poca importancia a nuestra, ¿no? A nuestra niñez. Sí, ¿Y no, te ha sí, acompañado esa decisión? ¿Ha sido un punto de inflexión? claro, porque luego yo me acuerdo de estar con mis amigas, compartirles el Evangelio en tiempos de vacaciones. Lo que yo hacía era leer mi Biblia, leer algún libro que Ujú. encontraba en la casa de mi abuela cuando estábamos de vacaciones en su casa. Y claro, todos en la familia, como son cristianos, pues iba haciendo preguntas. Entonces sí me acuerdo de haber tenido esa motivación, ¿no? De tener que vivir una vida cristiana. ¿Y tú crees que al venir de una familia cristiana, ¿no? Pues a veces se puede suponer, ¿no? Oye, tú lo que has hecho es tener la fe de tu padre, que es pastor, o de tu madre, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso en la adolescencia, cuando uno tiene que empezar, ¿no? A rodearse de amigos, empiezas con los hobbies? ¿Cómo viviste esa realidad, ¿no? De encontrarte a ti mismo, de decir, esta fe es mi fe, no es la de mis padres, ¿no? Ujú. Sí, a veces cuando uno es adolescente, pues tiendes a poner en duda cierto tipo de cosas de lo que has vivido.
Tuve un tiempo en la adolescencia, con 14 o 15 años, que yo tuve anorexia nerviosa. Y yo estaba decidida a bajar de peso y tener un cuerpo, según yo, escultural y bueno y tal. Y como que cuando te dedicas o te enfocas para unas cosas, dejas de lado otras. Entonces, claro, por mirarme hacia mí, por mirar y contar calorías y hacer todo lo que hace una persona así, dejé un poco las cosas del Señor. Pero cuando tú te alejas del Señor, sientes como esa nostalgia que te va quedando de que has dejado lo mejor ¿Cierto que vacío tenías. o así? Sí, ¿Sí? ese vacío que solo lo puede completar el Señor. Mm, Entonces yo seguía yendo a la iglesia, yo seguía sí. asistiendo, yo seguía haciendo cosas, he tenido actividades en la iglesia, seguía haciéndolas todas, pero no sientes que las haces como dando el 100% del todo. Sí, quizá tu corazón estaba ahí Tenía un en corazón lucha. como dividido, sí. Y claro, la carne luchando, ¿no?, contra lo espiritual. Y esas luchas pues las llegué a sentir estando en la adolescencia. Mm, Y cuando ya hubo un punto ahí de quiebre, cuando un día ya se había intentado todo, me habían hecho analíticas, me habían mm, estado dando batidos y todo, y yo siempre estaba como no queriéndolos o rechazando la comida, había bajado mucho de peso, ya estaba casi cadavérica, y de pronto un día, me acuerdo muy claro, estaba yendo al mercado y según yo, pues estaba haciendo las actividades bien. Mi madre me miró y me dijo: te veo verde, Raquel. Y me dijo: yo hasta aquí he luchado y he querido y he pretendido ayudarte y tal, pero ya no más. Te veo verde, arréglatelas con el Señor, porque si mueres, mueres. Y mira tú qué va a pasar contigo, ¿no? ujú, Y de pronto me sentí como ese necio del que habla la Biblia, ujú. que tanto había acumulado cosas, ¿no?, de semillas de grano y que extendía sus territorios, y de pronto le dijeron: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿no? ¿De qué te vale ¿Y de qué te valió todo esto que has todo? estado ¿De peleando qué te valió y todo todo? esto, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a pensar en ello, pues como que razonas, ¿no? Y volví otra vez a los caminos del Señor. Es una lucha, porque Mm, uno que tiene anorexia, pues siempre dicen, está todo el tiempo otra vez con la mente, pero gracias a Dios fui limpiada de todo eso. ajá, Me ayudó mucho el que ahora es mi esposo también, ujú. en ese tiempo, y crecí espiritualmente. Estas cosas sirvieron para más bien crecer y madurar y sostenerme en el ¿Y Señor. en tu relación de amistad era solamente o básicamente la iglesia o te relacionabas con otras personas que, Vale. digamos, no tienen tu fe? Siempre ha sido la iglesia. Yo viví como en una burbuja rosada, ¿no?, por la protección de mis padres y porque yo misma no quería otro tipo de amistades fuera. Otro tipo de amistades conocí estando en la universidad, Ujú. pero durante todo el tiempo siempre ha sido gente de la iglesia. ¿Y tienes así alguna anécdota de la adolescencia que recuerdes así graciosa, por ejemplo? ¿O alguna broma que has hecho o te hicieron? Eh, ya te digo, de niña tengo muchas anécdotas porque, claro, era un tipo de vida. Con la adolescencia siempre ha sido como un poco más de lucha, entonces lo que me acuerdo es que sea algo tan gracioso. De niña pueden haber muchas cosas Mm, graciosas y tal, pero me acuerdo sí de adolescente que, a pesar, de que estaba yo ahí todavía con la lucha un poco de la anorexia, me dedicaba a mis estudios. ujú, Y entonces empezaron a premiar en el último año, en el quinto año de secundaria ya, empezaron a premiar al primer puesto en tal cosa, al primer puesto en tal. Y de pronto, claro, empecé, primer puesto en matemáticas, plum, y salí.
Primer puesto en literatura y salí yo. Primer puesto en tal, pero era a nivel general de las 8 aulas que había. Y claro, ya cuando era la cuarta o quinta vez que me estaban llamando, mi hermana fue la que dijo, esa es mi hermana. Claro, ella ya Un poco de vergüenza, orgullosa. ¿no? Un poco de No, vergüenza pero ahí, ¿no? ella orgullosa. O sea, al principio estaba como, Claro, ay, mi hermana, y aplaudiendo y tal. claro. Pero ya con la quinta, como, esa es mi hermana, ya, Qué y la que bien. recibe todos los diplomas, ¿no? ¿Cuántos hermanos sois? Somos 4 en total. 4 Yo total. soy la primera Ah, de como yo, resto de igual. los Yo hermanos. también soy el mayor, somos 4. Mira. ¿Y qué tal relación tienes con tus hermanos? Pues tal vez en el tiempo de la adolescencia como que me alejé un poquito de ellos, Ujú. pero ahora llevamos una relación muy, muy buena. Siempre dicen, no, cuando eres niño, yo el otro día vi un cómic de una niña jalando el pelo a otra niña, eran hermanas, y decía, suéltame tú primero y yo te suelto. Y Ya. cuando ya eran mayores, estaban diciendo, no me sueltes, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Es como igual que las relaciones con los padres, ¿no? Que, ¿verdad? De joven, no, tú no te enteras, tú no sabes nada, ¿no? Y después cada vez te vas haciendo más mayor y dices, ¿qué razón tenía mi padre? Y luego Sí. ya hasta le consultas, le dices, Y, papá, y repites lo que él y decía, repites, ¿no? Lo que ya se decía, lo ¿no? repites a Sí. tus hijos. Igual. Oye, ¿y el tema del piano? ¿Cuándo empezaste a tocar piano? Fue como unos misioneros Ajá. que vinieron. Empezó una de las misioneras, dijo, pues el que quiera aprender a tocar piano, yo puedo tener media hora a la semana. Y entonces éramos los 3 hermanos, eran mis 3, o sea, Ujú. era yo y mis otros 2 hermanos los que íbamos para aprender a tocar el piano. Eh, pero claro, fue solamente en tiempo de vacaciones. Luego, a los 2 años vino otro misionero y entonces también con ella empezamos, pero no era algo muy constante en mi vida. ¿No? Hasta que empecé a ver la necesidad, porque en la iglesia había necesidad de que alguien toque los Ya. himnos o las canciones. Ajá. Y entonces fue por esa necesidad que yo empecé a practicar un poco más y de pronto hubo un niño que vino y me pidió, por favor, quiero aprender a tocar el piano. Y su mamá me dijo, yo te pago, pero por favor y tal. Y yo tenía mis clases y los estudios, estaba ya en la universidad en Ya el en la primer universidad. año, Ujú. en el primer año. Y dije, bueno, es que bueno, no lo hago por el dinero, quiero hacerlo Claro, porque a mí me enseñaron. Pero claro, para yo enseñar tenía que saber más. claro. Y entonces me dediqué Ajá. más y ahí fue que bueno, ¿Y fuiste al pues conservatorio o no, clases no, particulares? nada. Porque tú lees perfectamente las Yo partituras y puedo leer todo. la partitura Por eso, porque el Señor porque, te capacita. bueno, y porque también te lo trabajaste, ¿no? Y Entiendo. tuve que ir practicando más, sí. Hay muchas cosas que no sé, porque yo no he estudiado en un conservatorio, pero Bueno, pero tocas muy bueno, bien, la puedo verdad, tocar algo, es para el Señor. para el señor. En la universidad, cuando empezaste, ¿fue un cambio muy drástico? O sea, ¿te tuviste que ir de casa y ir a Mm, vivir a otro lado? ¿O No, cómo no. viviste El esa? tiempo de la universidad Mm. estaba en mi casa, Ah, pero mi madre tenía las reglas, mis padres tenían sus reglas, los platos se tenían que lavar por turno, la ropa, cada uno lavaba su ropa, y entonces yo me acuerdo que muchas veces, claro, a ver, uno es estudiante de medicina y es que necesita sacar tiempo del tiempo y no se podía. Tenía que poner mi libro allí, mi tina, porque no teníamos lavadora ni nada, y una tina para lavar la ropa. Y yo decir, bueno, ¿qué tipo de vida estoy llevando? De verdad, porque necesito estudiar. Y claro, claro. alguna vez se me cayó el libro al Ah, agua y bueno, cosas. Pero pero no, estuve en la casa de mis padres, eh, ya me ampliaron un poco los horarios y empecé a conocer gente que era más del mundo también. Y ya ahí no, en la universidad, ¿no? En el sí, círculo. sí, ya Sí, el círculo se amplió. pero bueno, al vivir con tus padres, a pesar de que doña Inés te hiciera trabajar, seguro que también estar en casa, ¿no? Pues te da también esa tranquilidad, ¿no? De no tener que salir fuera de tu ciudad, por ejemplo, como otros hemos hecho, que te cambia la vida de repente, ¿no? Muy jovencito, ¿no? Sí,
Pero es que en parte mis padres siempre han tratado de dar el mismo trato para todos. Y si ellos tenían que salir de vacaciones, salían de vacaciones con mis hermanos. Entonces, quien se quedaba allí y tenía que Claro. afrontar sus estudios y la comida y tal, era yo. O sea que también en esa parte también influyeron en que fueras muy independiente, ¿no? Claro, en Es que que eso por es lo súper menos, importante también, ¿no? sí, que empezar a Que a madurar aunque nuestros sea hijos así. les enseñemos a que no darle las cosas hechas, que quizás sea un error de nuestra generación Ya. y que ahí don Carlos y doña Inés pues lo han hecho muy bien, porque la verdad es que es una inversión, que lo hayas pasado mal, pero luego al final pues te da esos recursos, ¿no? Sí. Y ¿cómo conociste a Willy? Pues fue en la academia, en la preparatoria. Yo había salido con tantos premios Perdona, de... eso, la academia, digamos, instituto, ¿no? Antes de la universidad. Sí, fue Lo antes de la conociste. universidad, Vale, lo conocí cuando nos estábamos preparando en una academia para poder ingresar vale. a medicina. Ujú. Y me llamó la atención el primer día que llegué, su sonrisa. O sea, escuché a alguien sonriendo ahí detrás y cuando volteé, pues su mirada y su sonrisa y bueno, pues su sonrisa me ha iluminado siempre. Y él también hijo de pastor, entiendo. No, Ah, ahí ¿no? fue un detalle también ¿No? en mi vida. Willy, Willy era ateo, no Fíjate. conocía nada del Señor ni quería conocerlo. Tuvimos varias horas hablando del Señor hasta que llegó el momento en que él me dijo, bueno, si Dios existe, pues dile, ya que tienes tanta comunicación con Él, de que me escriba algo en el cielo y yo voy a creer. Entonces yo le dije, esa no es la forma de creer, Willy. Y la cosa es que en ese tiempo yo era presidenta de jóvenes de mi iglesia Ujú. y no quería contarle a nadie de que estaba enamoradísima de este muchacho, De un que chico no no creyente, conocía ¿no? al Señor, Claro. porque yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y pasó lo que tuvo que pasar, que nos encontraron alguna vez por la calle, me encontró uno de los chicos, uno de los jóvenes, me dijo, si no hablas tú con tu padre, hablo yo. Mm, Entonces yo le dije, ¿para qué vas a hablar? Viene claro. Willy a hablar con mis padres. Entonces Willy se presentó, él pensó que le bastaba, ¿Contigo fue? sí, ¿A a tu la casa? casa a hablar con mis Ujú. padres. Yo les dije, va a venir un chico que quiere hablar con ustedes y no comenté más. Mi mamá ahí ya poniéndose, mi papá, bueno, esperando. Y claro, apareció Willy, lo conocían que era parte del círculo de estudiantes de medicina y estábamos en el mismo año estudiando. Y claro, Willy pensó que a él, con decir, yo quiero estar con su hija y mi currículum es este, soy estudiante de medicina de segundo año, ya está. Y soy buen Él chico. pensaba, y soy buen chico, él pensaba que con eso iba a ser suficiente. Mi padre empezó a hablarle de las cosas del Señor, le dijo que así como él había empezado y terminado una relación con otra chica que había sido mi amiga Ujú. antes, le iba a pasar lo mismo conmigo, porque él no conoce quién es el verdadero amor, Claro. ¿no? Que es el Señor. Y Willy durante todo ese tiempo dijo, vale, yo no quiero que me pase lo que me ha pasado anteriormente con otra persona, ni quiero que me pase lo que está pasando con mis primos ahora, que se casan, sus primos mayores, Ujú. se casan o porque sale embarazada la chica, o se casan porque es parte de la vida y luego la dejan y luego salen con otra mujer y tal. Entonces, claro, de pronto él vio su vida como diciendo, sí, me estoy yendo hacia el abismo y me acabo de dar cuenta. Y entonces le preguntó a mi padre, ¿qué puedo hacer? Igual como sale en la Biblia cuando le preguntan, señores, ¿qué puedo Sí, hacer para ser salvo? claro. Pues eso fue lo que él preguntó, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces mi papá le aconsejó, eh, le había mostrado cómo era el plan de salvación, pero Willy no lo entendía. Mi padre le sugirió que vaya a una iglesia, pero que no sea la misma a la que yo estoy yendo. Ajá. Y le dijo, al lado de tu casa, porque mi padre sabía dónde vivía Willy, le dijo, a una calle de tu casa hay otra iglesia.
porque dada la vida como el Señor la pone, es que al frente de la casa de Willy estaba nuestra iglesia bautista. La vuestra, donde ibas donde tú. yo iba. Fíjate. Y a una calle estaba otra Otra. iglesia. Ujú. Y mi papá conocía al pastor de esa otra iglesia. Y le dijo, tú ve, habla con este hermano, empieza a asistir. Si es del Señor, tú vas a llegar a los pies de Cristo. Y Willy fue, o sea, al día siguiente tocó la puerta, era sábado, estaban jugando vóley los jóvenes y tal, y dijo, yo quiero hablar con el pastor. Con tu padre, en este caso. No, con el Con el pastor, pastor, de vale, de la otra otra iglesia. Ujú. Yo quiero hablar con el pastor. Y los jóvenes se quedaron un poco sorprendidos. El pastor salió en chándal y le dijo, Sí. bueno, pues vale, ven, pasa. Y entonces Willy le explicó a grosso modo lo que quería y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces el pastor volvió a darle un poco el mensaje de salvación. Willy dijo, es que yo soy buena gente, pero ¿qué más tengo que hacer? Y entonces el pastor dijo, bueno, lee tu Biblia todos los días, por ejemplo, empieza por el libro de Marcos, asiste a las reuniones, ora, y entonces Willy lo cogió como algo para ir marcando y haciendo. Como si fuera así algo, ¿no? Sí, algo que rutinario, tiene que ¿no? cumplir, Un plan. pero es que él quería. Ya. O sea, por lo menos tenía ese deseo, ¿no? Y no sabía cómo, ¿no? Tenía el deseo porque quería hacerlo por mí. Vale. O sea, él la quería, intención era realmente, ¿no? Él quería llegar a tener la un fe que amor tú tenías. Verdadero. No tanto la fe, quería tener el amor verdadero. Amor. Y él fue a por amor. Vale. Y ahí fue que de pronto un día, habiendo él leído su Biblia, que él cumplía. O sea, le decían que tenía que leer 3 capítulos por día y él los cumplía. Le decían que tenía que ir al culto de oración, él iba al culto de oración, estaba allí, se arrodillaba y tal, pero tal vez sin tener al Señor. Hasta que pasados 2 meses, en un culto de oración, sí. estaba cantando la gente y una de las canciones le tocó a él y conoció o reconoció. Y el Señor ahí lo enganchó, digamos. Sí, como que él reconoció que era pecador y que solo en Cristo hay salvación. Y entonces en ese momento él estaba cerca de la puerta y pasó hasta el frente, eso es lo que me ha contado, pasó al frente, se arrodilló allí y empezó a llorar. Y empezó a reconocer que de verdad era pecador y que de verdad el único Salvador es el Señor y que Él es el Dios del mundo. ¿Y tú cómo viviste ese proceso? Yo orando por Él, orando, ¿no? por Él, porque claro, ¿qué pasó en mi iglesia? Que cuando se enteraron de que yo estaba saliendo con un chico no cristiano, lo primero que dijeron era ¿qué tipo de ejemplo voy a dar yo a los jóvenes? Me pusieron en disciplina, dijeron que la disciplina iba a durar 1 año. Durante ese año yo no podría tocar el piano ni tener ninguna responsabilidad en la iglesia. Tendría que dejar a Willy y que me ponga a orar. Y hice todas las cosas. Yo también. ¿Y tú qué tal? ¿Te tomaste bien esa disciplina? Porque con esa edad joven, si ya de mayores nos cuesta... Yo sabía que yo tú sabías había empezado que realmente a hacer las cosas mal. La Biblia si te dice que camines por un lado, te lo dice por algo. Y ahí lo del yugo desigual, yo no sabía. Entonces, sin embargo, los caminos del Señor son inescrutables. Pues gracias a Dios conocemos. Que nos tuvo misericordia, tanto para mí como para Él. Pero que yo he pasado noches orando y llorando por Él, sí. Y el Señor lo escuchó. Y no hay más que ver ahora a tu marido, un fiel siervo del Señor, con un crecimiento espiritual grandísimo y una persona de fe, la verdad. Sí, que el Señor ha hecho que el sea Señor el hombre que tiene que ser. Es verdad, pues sí. La verdad que sí. Es un buen testimonio también de cómo no hay que tirar la toalla, a veces, ¿no? Por las personas. Porque igual a ti lo más fácil hubiera sido, mira, Willy, voy a intentar olvidarte, voy a intentar ir en contra de esto y voy a quedar bien con mi iglesia o con mis padres, ¿no? Y así no tengo que coger disciplina, no tengo que enfrentarme a los demás, ¿no? Y a veces
cogiste, yo creo, el camino difícil, ¿no? Sí, porque la otra opción también la otra opción era decir, mira, olvidarte no quiero nada con la iglesia y irte, exacto, pero sabías tú que eso no es la voluntad del Señor. Claro. Entonces, pues claro, a veces en eso en las iglesias tenemos que tener mucho tacto también, porque son momentos, ¿verdad?, que hay que demostrar cariño y disciplina, ¿no? Sí, pero... y debe ser difícil, supongo, en una situación como una persona como tú, ¿no? O sea, yo estoy agradecida que me haya pasado estas cosas en la vida, porque de verdad la iglesia trató de hacer lo mejor. O sea, la Biblia lo dice, es que no hay por qué buscarle otras cosas. ¿Y cómo notaste a los demás personas de tu iglesia, hermanos? ¿Cómo los notaste los contigo? Los diáconos tenían que aconsejarme. La cosa es que, claro, yo llegaba con preguntas difíciles y alguno de los diáconos me decía, mire, hermanita, es que a mí me han dicho que venga a aconsejarle, pero la verdad es que no puedo responder sus preguntas. Pero la gente te seguía mirando bien, me refiero a, ¿notabas el amor de las personas en esa situación, en ese momento? ¿Lo notaste bien o te viste un poco juzgada? Porque tampoco en las iglesias somos perfectos. Hombre, o sea, que te digan, tampoco... que digan en una reunión, en una asamblea, que fulanito está disciplinada por tal y tal cosa, pues claro, deja a todo el mundo ahí un poco y siendo la hija del pastor. Claro. Pero no vi mayor cosa después de eso, no veía caras de juicio, de sentencia. ¿Tú algo te decía que Willy iba a encontrarse con el Señor? ¿Tú tenías ahí eso en tu corazón? Yo, cuando vi que él estaba decidido a ir a la iglesia, a un sitio que nunca había entrado, y diciéndome él primero que era ateo, pero queriendo de verdad amarme verdaderamente, entonces sí. Ahí fue que yo sentí que de verdad él estaba poniendo todo de su parte. Claro. Y dije, pues, y ahí ya hubo un punto de inflexión en vuestra relación y en todo, ¿no? Claro, cuando ya él se convirtió, ya... ¿Cuántos años pasó él hasta que, años hasta digamos, que él se convirtió y ya pudisteis decir, oye, ya puede ser mi novio? Pasaron años. Después de que él se convirtió y se vio el cambio en su iglesia, al año lo nombraron a él secretario de jóvenes. O sea, ya él empezó a desempeñar cosas y actividades dentro de su Muy iglesia. Integrado, ¿no? Empezó mucha fuerza. Sí, y estuvo ahí, que al final cuando salió después, o sea, teníamos las actividades de los jóvenes, cada uno en su iglesia. Hicimos en el tiempo en que yo era presidenta de jóvenes, porque yo volví a recuperar, creo que a los 6 meses me levantaron el castigo, no duré un año. Sí. Se necesitaba pianistas, se necesitaba profesoras, se necesitaba gente ahí en la iglesia. Y hicimos un grupo interdenominacional para integrar a los jóvenes de varias iglesias. Y estuvimos allí. Yo aparte trabajaba, aparte tenía que estudiar medicina, y igual estaba Willy. Claro. Entonces, llevando varios pesos. ¿Y estabais en la misma universidad, los dos? Sí, la cosa es de que yo no aprobé una asignatura y me quedé un año. Y Willy fue adelantando, entonces siempre íbamos como... Sí, pero en la misma universidad, digamos, en ¿no? la misma universidad, en la misma universidad. ¿Y cuándo decidís casaros? ¿Al terminar la universidad? Mira, nosotros nos hubiéramos casado a los pocos meses de empezar nuestra relación de noviazgo, pero no nos permitieron. Claro. Dijeron que teníamos que pensar en el futuro, que tendríamos que por lo menos sacar la carrera. Siempre mi papá ha sido de la idea, yo no les voy a dejar nada monetario a mis hijos, pero su carrera es su herencia. Y entonces mi padre me dijo, esfuérzate, tú sigue, estudia, ya llegará el momento de casarse. Claro, nosotros veíamos cómo avanzaba nuestra edad, pero bueno, haciendo las cosas. También conociéndoos mejor, el noviazgo también es para eso, ¿no? El noviazgo cristiano tiene que ver con eso, ¿no? Claro, pero ya hablábamos de futuro, ya nuestro hijo tenía su nombre definido,
Ajá. 5 años, 6 años antes que naciera. O sea, ya habíamos hablado eso, ya habíamos hablado y tocado temas de cómo sería la vida familiar. O sea, lo único que Sí, nos faltaba era era... ejecutarlo y ya está. ¿Y qué tal fue el día de la boda? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Eh? Es que siempre hemos vivido anécdotas. Yo siempre he Sí. sido con el tiempo muy así. La boda era 7:30, pedí a todo el mundo, por favor, a mí me encanta la puntualidad, Ujú. por Lo sé, lo favor, sé. llegar 7:30. Se hicieron tarde en mi casa, yo tuve que arrastrar a todo el mundo. Ujú. Llegué 7:32 Bueno, y no había gente, claro. no estaba ni el pianista. Mi antiguo alumno que te dije, vale, pues ese le había pedido yo que sea se había olvidado las partituras, había tenido que regresar a su casa y hasta llegar ahí. Y digo, y Willy llegó a las 7:40. Yo estaba, yo es que me casé con un reloj en la mano, ¿sabes? Tipo pulsera ahí, con un reloj y mirando la hora en la que iba llegando A nosotros nos cada pasó lo persona. mismo, si te consuela también. Ya. Aquí en España siempre la novia tiene que llegar más tarde, bastante más tarde. Y Juani tuvo que estar esperando un montón de tiempo con el coche allí hasta llamarle. Pobrecito. Ahora están todos 20, así que... Pero lo viviste guay, ¿no? Fue un Claro, día... yo es que no me quería alejar de la puerta. A mí Ya. me dijeron, ve a dar una vuelta tal. Y No, no, yo dijiste, yo me estoy quedo acá. aquí. Y entonces cuando llegó Willy, le dije a mi papá, ya, no, ahora, Vale. entramos. Y mi papá dijo, Raquel, no hay pianista. Y lo que se me salió en ese momento le dije, entramos silbando. Y yo estaba ya por entrar y le digo, por favor, Raquel, Ya. espera, Aparte los esos nervios, nervios. ¿no? De todo eso. Claro, Muy pero bien. bueno, fue de aventura. Quien conducía el coche de los novios era mi hermana Ajá. y estando nosotros comiendo, yo le dije, Ana, nos vamos a escapar nosotros, no queremos despedirnos de la gente, ya Ajá. hemos Bomba dicho de humo, todo, ¿no? sí. Y mi hermana, vale, vale. Y total, que le había pedido a una amiga que le lleve primero, tal. Y mi hermana, en vez de consultármelo, se va con el coche de la novia a dejar a su amiga, a la otra, se le pinchó una rueda, se quedó en mitad del camino, no había móvil en ese tiempo. Claro. Estuve yo ahí hasta que salió el El último. último. Tú que te querías ir Yo que pronto, me... Sí. pues al final despediste a todos. Sí, y me tuve que ir en el coche de mi cuñado con sus hijitas que eran pequeñas, amontonados todos allí. Bueno, por un error mío me había casado con lentillas de contacto y encima las quería de color verde yo, Ah, o sea, sí. bueno, Era la por la moda. foto y la Sí. moda, y se me saltó una lentilla, un desastre. Pero bueno, a mí me... Cosas del directo. Sí, que si algún día filman, algún día alguien hace una película sobre la boda que tuvimos nosotros, que es todo de risa Sí, bueno, desde el pero lo comienzo. recuerdas como un momento guay, ¿no? El Señor Y estuvo ahí, nos sí. bendijo. Me tuve que poner dos collares, el que me Ujú. regaló mi madre y el que me regaló mi suegra, para no quedar mal. Muy bien. Nos casaron 3 pastores para no quedar Sí. mal. Y O bueno, sea, triple bendición. sí, Triple nosotros, bendición, muy mira, bien. lo que viniera, Sí. ya lo aceptábamos. Y a partir de Nosotros no ahí, íbamos a ¿cómo te cambió la vida radical? ¿Ya estabas trabajando? No, no había trabajo en ese tiempo y Willy tenía que hacer 6 horas en autobús por las sierras de Cajamarca y venía los fines de semana. No, fíjate, Y o sea, hasta os mientras, casasteis y toda la semana separados. sí, Sí. sí, pero Y dijimos, vamos a vivir aparte de los padres. claro, Y claro, ninguno de los padres entendía de por qué más gasto tal de pagar. Y yo les dije, no, es que yo quiero tener algo para tu mí, es hogar, tu mi familia, casa, claro, sí, es mi claro, familia. claro, Y que Willy llegue. Y Willy claro. llegaba a las 4 o 5 de la mañana Fíjate. del sábado conmigo, ¿Y, el domingo a la iglesia y el domingo en la noche otra vez y volver a su cuánto trabajo. tiempo llevabais ya casados hasta que te quedaste embarazada? Más o menos. Eh, un poco más de 2 años. 2 años, sí. Pero antes de que saliera embarazada, tuve una conversación con Willy y le dije, Willy, ¿tú quieres quedarte aquí o nos vamos a otro sitio?
Y entonces, claro, Willy se planteó y dijo, hombre, yo toda la vida he pensado quedarme aquí en Cajamarca, tener mi casa, mi coche, mi televisor y vivir. Claro. Y le dije, pues yo he pensado otro ¿Tú, tipo tú de que cosas. tenías idea de volar? Yo tenía ¿Sí? pensado que tendría que ser lo mejor que podamos darle a nuestro hijo. Ujú. O sea, no lo hacía por mí, era siempre pensando en nuestro hijo. Y le dije a Willy, tenemos estas opciones, y claro, ninguna era buena porque no hablábamos los idiomas. Teníamos un contacto en Brasil, un contacto en los Estados Unidos, un contacto en otros sitios, pero el único era España si quería hablar Claro. el mismo idioma. Además, no hay mucha seguridad en nuestros países de Latinoamérica, Claro. y era una cosa que yo quería para mi hijo. Y que el inglés, que tanto ha sido difícil para nosotros, él lo pueda tener como Claro. un segundo idioma. Y Y así es. pensando Y eso en se hizo ello, realidad. sí, pensando en ello, es que decidimos con Willy poner todo en oración y de pronto que el Señor nos vaya abriendo puertas. Y la verdad es que siempre el Señor ¿Y cómo fue abre puertas. lo de nadie venir a las cierra. España? ¿Cómo se abrió la oportunidad? Pues un hermano que había venido a España estaba de regreso en Cajamarca y mi padre se encontró con él. Y mi padre le dijo, mis hijos es que están pensando ir a algún sitio fuera. Y este hombre le dijo, pues yo he estado en España y es cosa de dejar currículums a veces Claro. por las páginas de internet. Vale, pues nos fuimos a visitar a esa persona, le dijimos, dinos qué páginas, nos dejó unas páginas y pues lo pusimos por internet, pagando, porque no teníamos internet en casa ni nada, teníamos que Vale. ir a una de Era estas un locutorio que sitios, se sí, iba, un ¿no? locutorio, para poder ahí poner nuestros currículums. Pusimos los currículums, al tercer o cuarto día nos contesta el director de un hospital de Cartagena, Sí, fíjate. diciéndome, Raquel, necesitamos un médico para esta zona y si Willy es tu marido, vente con él. Pensábamos que las cosas eran fáciles. No, pasó un año desde que nos dio esa respuesta a él y gracias a Dios nos esperó. Por eso te digo, las puertas cuando el Señor las abre, nadie las cierra, nadie. Y ahí viste también, ¿no? Como Dios os fue... nos fue mostrando porque usó un amigo que me ayudó para Claro. poder hacer un cierto tipo de contactos y tal, y poder ver, de meter todo lo que nosotros teníamos estudiado, los sílabos, tienen que ser aprobados aquí en España, entonces Claro. todos esos papeleos y hasta que salga el dictamen y tal, fue un año. Un año. Y durante ese tiempo yo salí embarazada. Y ahí estuvo el problema, porque Claro. teníamos el contrato de trabajo para Willy y para mí, pero no con Willy y Daniel. Yo quería venir embarazada para dar a luz aquí. Y dar a luz aquí. Y no salieron los papeles a tiempo, tuve que dar a luz allá. Diste a luz allá. Y tuve que dejar a mi hijo allá Y para venir. eso fue duro, ¿no? Tuvo que Eso ser, ¿no? fue Uf, lo más duro que me ha pasado como madre. fíjate. Claro, ¿cuántos meses tenía él? 7 meses. 7 meses. Tuve Madre que mía. destetarlo antes Claro. de entrar yo al avión Antes de... y dejárselo a mi madre y a mi hermana. Claro. Y pensando que era cosa de venir a trabajar aquí 1 o 2 meses y podríamos ir a recogerlo. Claro. Y no. ¿Os Las leyes... vinisteis los dos? Vinimos los dos, ¿verdad? Vinimos los dos. No teníamos paz en ese tiempo hasta que de pronto, habiendo llegado a la estación de trenes, cuando pusimos un pie en la estación, Willy y yo levantamos los ojos al cielo y lo vimos igual que Cajamarca. Y la misma sensación, porque la hablamos luego, la misma sensación de sentirnos como en casa, la tuvimos los dos al mismo tiempo. Fíjate. Y entonces eso nos dio paz. Y dijimos, lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, pues, pero las leyes españolas tienen que pasar un año. Entonces yo trabajaba 2 meses, me iba, gastaba prácticamente el vuelo. Claro, el sueldo lo tenías que gastar en irte allá, ¿no? El sueldo en el vuelo, lo gastaba en el vuelo. Sí.
Me iba, estaba con mi hijo 1 o 2 meses, volví aquí, hasta mientras Willy tuvo que quedarse, sí, todo el año para demostrar que él estaba Claro, como alguien fijo, para luego poder hacer la reagrupación familiar. claro. ¿Y Y bueno, cuándo ya pudisteis, ya se pudo venir justo cuando Willy él Junior? estaba una semana antes de que cumpliera 2 años. 2 años, fíjate, ya 2 años. Bueno, Pudimos celebrar sus 2 años aquí, aquí el cumpleaños. vinieron mis padres y vino mi suegra también Ah, para mira, celebrar. O eso. sea, vinieron acompañando ellos y ya 2 celebramos. años complicados, ¿no? Difíciles, ¿no? 2 años. Difíciles. La vida nunca ha sido color de rosas, pero bueno, gracias al Y, Señor nos ha y la sostenido. adaptación aquí a la sociedad española, otro país, porque el idioma es el mismo, pero claro, al final pues son culturas diferentes. Incluso dentro del mismo país de España hay culturas diferentes, diferentes Sí. formas de pensar, de ver, de todo, pues con otro país, ¿cómo fue esa adaptación? Sí, pero nosotros es que nos podíamos adaptar. Willy y yo, con respecto a la comida, ningún tipo de problema. Con respecto a la forma de hablar, que aquí hablan un poco más rápido, como un poco más brusco Mm. y sin las eses, ¿no? Pero ya también, o sea, podíamos entender el idioma. Yo no sabía que ofendía a una persona si decía corazón en lugar de corazón cuando cantaba. Entonces, Ya, bueno, pues también, sí, estas listo, cosas, ¿no? Que sí, para cantar en la iglesia y no ofender a nadie, empecé yo a usar la a usar la Z Z. y ya está, aquí acostumbrados, aunque me sale todavía mucho. Sí, bueno, normal, normal. A mí me Mucho sale el de acento peruano. gallego también, eso es normal, eso es normal y es bueno también dentro de eso, ¿no? Y cómo ves, hablando de Willy, porque Willy Junior, porque él, bueno, prácticamente ha vivido aquí en España, ¿no? Sí, Él, aparte sí. de que sí que cumplió ese sueño, o sí que tú viste ahí realizado un sueño que tú tenías de que él sea bilingüe y hable inglés Ujú. perfecto, ¿cómo lo ves a él? Pues, Cómo es Willy Junior? ¿Cómo lo definirías? Si yo no lo conociera, ¿cómo lo definirías? pues gracias a Dios nos ha dado un hijo que nunca nos ha hecho problemas, que siempre ha sido eh, como un adulto en pequeño, siempre con ideas que han estado bien, que han sido sensatas, eh, yendo a la iglesia sin refunfuñar, sin decir nada, y, y que con 3 años ya entendía mucho de las cosas, de lo que está bien Muy y lo que maduro, está ¿no? mal. Muy maduro, Él muy es muy avanzado, ¿no? Muy... maduro, muy maduro. Y entonces nunca hemos tenido que estar como estando encima de él para Ujú. que haga las cosas, ni que estudie, ni nada. Más bien siempre teníamos que estar diciendo, Willy, vamos a hacer tal o salgamos a tal sitio. Pero si no, él no sale de sus 4 paredes y tal. Así que bien en ese En ese sentido. sentido, muy bien, ¿no? ¿A quién se parece más? ¿A Willy o a ti? ¿Quién crees? Tiene de los dos. Y físicamente a mi padre. A tu padre. Sí, físicamente. Pero de carácter, Mm. pues le gusta el tiempo también como a Como mí, a ti. pero es apacible como su papá. Ajá. Así que bien, Muy está bien. ahí, bien combinado. Oye, y si por ejemplo ahora, ¿no? Miras un día y dices, oye, si yo te dijera, tengo una varita mágica y voy a concederte el deseo de que vuelvas a vivir un día entero, 24 horas, el que tú quieras. ¿Se te viene uno fácil o se te hace difícil? Uf, no, es que me gustaría, tengo muchos días que a mí me gustaría volver a vivirlos. Por ejemplo. Eh, estar con mi abuela. Mm. Mi abuela muchas veces venía a mi cama, ella creo que no se daba cuenta que yo me despertaba, pero ella estaba orando al lado de mi cama. ¿Madre de tu madre? Madre de mi padre, De tu padre. ¿Cómo se llamaba? Raquel, como Raquel, yo. como tú. Sí, Pues sí. Esas oraciones, ¿no? Y deseos que el Señor va cumpliendo, ¿no? A su tiempo, aunque no lo veamos, ¿no? sí, y gracias, o sea, puedo decir
que yo sé que hay mucha gente que ha orado, pero ese fue un buen ejemplo para mí, el ver a mi abuela ahí arrodillada, suplicando ante el Señor por su nieta. Claro. Y el Señor se lo concedió. Sí, sí, porque ella ha estado allí en los tiempos un poco más críticos de mi vida, Ujú, con lo de la anorexia nerviosa, con lo de la universidad, incluso cuando mis padres tenían que salir para el campo misionero, claro. ella venía y nos cuidaba. Y claro, yo estaba ya de enamorada con Willy, entonces ella tenía un poco de miedo de que yo cometiera ahí cosas malas, y yo Claro. sé que ella estaba ahí orando. Si de lo mucho que me has contado así rápidamente, ¿hay algo que te sientas orgullosa particularmente? Am, es que no tengo que Algo. sentirme orgullosa Sí, pero de bueno, mí. aunque Me siento orgullosa. como creyente tengas otro enfoque diferente de lo que desarrollas, pero hay algo que digas, oye, Yo puedo esto decir de mi familia. de tu Tengo familia. una muy buena familia. Mm, O sea, pues sí. mis padres, mis hermanos, mi marido, mi hijo. Sí, podría decir que bueno haber tenido esta familia. Oye, yo a veces, por ejemplo, cuando llego a Galicia, ¿no? Digo, oye, pues aquí me siento en casa, ¿no? Hay ciertos lugares en los que puedo decir, me siento en casa, aunque no sea en Galicia y sea aquí, ¿no? Ujú. ¿Tú hay alguna situación particular que digas, aquí estoy como en casa, ¿no? ¿Hay alguna situación así personal tuya que puedas decir, me siento como en casa, este es mi sitio? Cuando estoy en la iglesia, ¿Mm? rodeada de los hermanos, siento que es mi familia. Me siento en casa, en casa. Claro, hablas de la iglesia porque muchas veces, igual muchos de los que nos escuchan, pues pueden tener la idea de que la iglesia pues es un conjunto de religiosos, ¿no? Que se juntan pues para ahogar sus penas Pues Dios nos libre de o, que, o de que sea eso. justificar, pero no, pero hay personas, ¿no? Que tienen ese concepto, ¿no? De iglesia. Sin embargo, tú, ¿qué es la iglesia para ti? La iglesia es el conjunto de cristianos, de creyentes, de gente que busca al Señor, de gente que vive y madura en el Señor y que no se pueden quedar como estancados, tienen que reflejar todo lo que el Señor les da. Reflejan luz, reflejan amor, y uno pues se siente en familia. Cuando llegamos, y no tiene que ser de domingo a domingo, nos podemos ver entre semana y sentir como que estamos con alguien, casi, casi como nuestro hermano, y nos decimos Sí, hermanos, sí. porque es que nos tenemos que sentir así. Y, y si tú dices sentirte como en casa, pues es que en la iglesia yo me siento como en casa. Pues igual a mucha gente le parece raro, ¿no? Porque la verdad es que el compromiso, si tú pudieras dar un consejo, ¿no? De qué tiene que ser la iglesia, independientemente de lo que la Biblia diga que la iglesia es, ¿no? No tanto doctrinal, sino que tú dijeras, eh, la iglesia debe hacer esto, tener prioridad en esto. ¿Qué cosa o qué cosas dirías, ¿no? ¿Qué consejo darías tú a tus hermanos, a esta familia que tú dices, ¿no? ¿Qué sería? La iglesia como cuerpo de Cristo tiene que reflejar lo que hace el Señor en sus vidas. Y es eso, seguir el ejemplo de Jesús, seguirlo. Entonces, cuanto más te acercas al Señor, más como que puedes ser luz para otros, porque solamente estás como reflejando. Entonces, cuanto más conoces del Señor, cuanto más lo conoces, eh, más tienes esa capacidad de amar. Cuanto más dejas que el Espíritu Santo use tu vida y te llene, entonces puedes de verdad vivir una vida cristiana y madura. ¿Tú crees que
el propósito de la vida es encontrarte con Dios. Es el propósito máximo de cualquier persona. Si tú le dijeras, lo mejor de la vida es esto, ¿qué dirías? Tiene que ser que te encuentres con el Señor, porque si no tu vida no vale nada. O sea, ¿de qué te sirve haber vivido como el necio del que hablábamos al principio, ¿no? ¿De qué te sirve cualquier cosa que hagas en la vida si pierdes tu alma? Es que tienes que mirar qué estás haciendo, ¿no? En tu vida espiritual. Claro, y aparte esta vida a veces pues la vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida y la verdad es que tú luego echas para atrás y dices, oye, ya tengo 50 años, han pasado como 2 telediarios, ¿no? Y el tercero lo echan ya. Mira, O sea, te quería compartir sí, algo que dijo Pablo y luego te voy a explicar por qué para mí esto es una verdad. Dice Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y es muy radical, ¿no? Ese versículo. sí, pero a mí me encanta. Es que la vida de un cristiano tiene que ser radical. No pueden haber, puede ser o blanco, negro o gris. No, es o blanco o negro. O negro. Ya está. Y la vida de un cristiano, para mí, tiene que ser así. La vida del Señor Jesucristo fue una vida radical. ¿Por qué la nuestra tiene que ser de tibieza? La misma Biblia dice en Apocalipsis que eso lo desprecia Dios, el tibio, lo vomita de su boca. Entonces tienes que tener una vida, o estás con el Señor o no estás con Él. No puedes ir a medias. Pero tiene que ver con el corazón, ¿no? Tiene que ver con un corazón cambiado, ¿no? Que desea amar al Señor, ¿no? O sea, tú cuando hablas de la iglesia y de ir a la iglesia o de renunciar a ciertas cosas como leías en este versículo para vivir para Cristo y lo demás lo tienes como basura, dice. Sí. Para poner eso, realmente es por una motivación en tu corazón, ¿no? Que surge eso, no es que vayas para justificarte, ¿no? A la iglesia o hagas cosas para el Señor o leas la Biblia para justificarte, sino porque sale de dentro, ¿no? De un corazón. Claro, una vez que tú aceptas al Señor y el Espíritu Santo llega a tu vida, es el Espíritu el que te guía para vivir una vida verdadera. Y recién aprendes a vivir esa vida que el Señor quiere que vivas, cuanto más le sigues, más sientes su presencia y su guía. ¿Y es algo real? ¿Se nota a Dios de manera real? Sí. ¿Sí? Sí, Él es el Señor. Yo he sentido que he caminado con Él durante toda mi vida y a pesar de que uno tropieza, el Señor está allí levantándote. A pesar de que hay momentos como de baches o de silencios o de desiertos, es allí donde a veces tu fe es probada, pero si sales de ahí, sales como ese oro pulido, ¿no? Ese metal al que ha sido sometido a fuego y sale puro. Pues igual, para eso son los tiempos de prueba muchas veces. Yo he pasado por tiempos de prueba. Y hablando de prueba, en diciembre del 23, Sí. te enteras de algo, ¿no? ¿Cómo es eso? 2 semanas estaba yo sintiéndome un poco más cansada, justificando que tal vez estaba más cansada por cosas del trabajo o por la anemia que tenía. Empecé con un dolor en el abdomen, con malas digestiones y decía yo, pues debe ser que me ha caído mal el queso, pues debe ser que me ha caído mal la salchicha o el jamón y tal. Y
de pronto empecé a orinar un poco más oscuro y es allí donde yo empiezo como a diagnosticarme y a decir, a ver, han pasado 2 semanas, pero ¿y si no fuera solamente cansancio? ¿Y si no fuera solo indigestión? ¿Si no fuera que esto más oscuro, que la orina más oscura es una infección urinaria y fuera otro tipo de cosa? Entonces me hago una analítica, tal, y claro, el resultado al día siguiente, cuando me viene, lo miro y dije, ok, voy a terminar mi consulta, dejé de lado la analítica, seguí con mis pacientes tal como lo estaba haciendo y cuando terminó todo, cogí la analítica, me fui al jefe de la zona y le dije, esta es la analítica que tengo, me estoy yendo al hospital ahora. ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? Porque Estaba, tú viste muchas cosas. Yo cuando veo una analítica me suena chino. ¿Qué es lo que...? estaban elevadísimos Sí. las transaminasas, que son las Ajá. enzimas del hígado, elevadísimas. Pero elevadísimas a 1000 Ah, y algo. ¿y cuánto es lo normal? 50 y, Wow. 50 y poco. Entonces, viendo eso, yo dije, aquí hay 2 o 3 opciones, ¿no? O es una hepatitis muy rara que no me ha dado con una ictericia como tal, o es un tumor, o es o esto es un síntoma paraneoplásico, pero tengo que ver. Entonces yo me fui decidida a que me hicieran ecografía y me dijeran cómo está el páncreas. O sea, como que yo ya lo estaba ahí presintiendo, sí. ¿Y la llamada a Willy, cómo fue? ¿Lo llamaste? ¿Lo viste? Sí, ¿Cómo mira, qué fue ese pena. momento? Mi hijo estaba en la universidad, porque él está estudiando en Valencia, y mi esposo estaba con los de cirugía solidaria en África. Y ellos Willy estaba en no África tenía, ayudando ahí. y no tenía conexión a internet. Entonces, por eso te digo que tú sientes a la gente de la iglesia como hermanos, porque yo apenas me comuniqué con una de las hermanas de la iglesia, le dije, estoy en el hospital y tal, yo sin esperar nada, y a la media hora de pronto aparece ella y me dice, aquí estoy. Y se sentó a mi lado a esperar el resultado. Entonces, bueno, entré, me hicieron la ecografía, salía una masa. Cuando me estaba mirando el ecografista, yo le dije, hay una masa, ¿verdad? Tú ya viste antes que la persona. Y ella me miró y me dice, sí, pero no podemos asegurar. Y le digo, pero si la estamos viendo, ¿de qué tamaño está? Entonces, cuando me dijo ella, tiene 5 centímetros. Dije, pues menuda masa. Sí que está ahí atascando todo el conducto, con razón estoy así. Claro. Pues luego comunicarme con Willy. Era el día de nuestro aniversario, celebramos cada 13 de cada mes. Entonces, era justo 13, era fin de semana. Anivermes, o como sea. Un aniversario de cada mes. Y le dije, feliz día, cariño, tal, tengo una novedad para ti. Y le conté. Y entonces, claro, él justo venía ese 15, salía y regresaba. Y cuando él vino, pues ya movió todas las cosas en la resaca para que pueda ser vista y me operaron. Ya te operaron. El día que me operaron, quitaron el páncreas, todo el páncreas, porque ya, mira cómo era el cáncer. Habían encontrado la masa en cabeza de páncreas, había pasado un mes hasta la operación y en el mes ya estaba prácticamente todo el páncreas comprometido. O sea, era un cáncer malo. Me quitaron el páncreas, me quitaron el bazo, me quitaron medio estómago, me quitaron el duodeno, me quitaron el yeyuno, me quitaron la vesícula. Tuvieron que hacer los cirujanos allí maniobras para conectar otra vez intestino y juntarlo al estómago y tal. Y bueno, pues es una cirugía muy complicada. Muy complicada. Yo creo que en países subdesarrollados estas cirugías no se hacen, o si se hacen hay mucha probabilidad de no salir de una cirugía. Claro, es muy difícil. Y claro, igual alguien se está preguntando, y una persona de fe como tú, con esta vida, con siempre tan creyente, con Dios de tu lado, teniéndolo en cuenta en todas las situaciones, dando tu tiempo para los hermanos, para todo eso, ¿cómo el Señor permite
¿Qué te pase El esto? Señor permite que salga el sol para buenos y malos, y que llueva para buenos y malos. ¿Nunca te hiciste esa pregunta? De por qué a mí, ¿Por qué a mí, por ejemplo? más bien antes del por qué a mí, sí, me podría haber hecho la pregunta, pero yo más decía, bueno, felizmente fue a mí y no a otras personas de mi entorno. O sea, me hubiera dolido más. ¿Y por qué pasan estas cosas? Sí, porque igual alguien, ¿sabes? Pablo pidió, por ejemplo, que el Señor le quitara, hasta Ujú. 3 veces pidió que le quitara el Una aguijón en la carne, enfermedad que... y le dijo el Señor: "Bástate mi gracia". Y ya está, y Pablo tuvo que seguir, pues igual uno puede seguir, ¿Y y cómo nos se basta la vive una gracia del prueba Señor. así tan difícil? Como creyente, Mira, ¿cómo lo cuando vives? ¿Tú yo crees que creo que es tu fe se ha fortalecido, se ha debilitado? ¿Cómo has vivido? no, se supone, mira, a veces un mismo suceso a algunas personas les hace ir a la izquierda y el mismo suceso Mm, a otras a la derecha. Se supone que para un cristiano estas cosas tú las tienes que aceptar como si fueran pruebas de fe y más bien agarrarte más fuerte del Señor, no soltarte de su mano, ni querer huir, ni nada. Si, a ver, tenemos ejemplos de nuestros hermanos que estuvieron en el Coliseo Romano y estaban allí cantando mientras salían las fieras estas a devorarlos. Entonces, la prueba que tienes frente a lo que ha pasado a otras personas cristianas, esto no es mucho. no es lo Bueno, mismo que vivirlo sin Dios, ¿no? y eso es otra cosa. Debe ser muy triste para alguien que no tiene al Señor enterarse que tiene una enfermedad que puede morir en poco tiempo y, y su vida se le puede desmoronar. En cambio, cuando vives con el Señor, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos todos a pasar por la muerte. O sea, si el Señor no viene antes, la muerte es algo a donde es una puerta que se nos tiene que abrir en algún momento de Y la vida. pensamos poco, ¿verdad? Y yo no ¿No? sé por qué la gente no lo medita tanto. Quizás sea que no estamos creados, no hemos sido creados para morir, No, ¿puede ser? sino que no, no estás acostumbrado a pensar en que las cosas se pueden acabar. Quieres asegurar con tu vida que, que tienes tu negocio, que tienes tu dinero, tu salario, tu casa, no sé. Pero la vida no es esto, no es lo material. O sea, y entonces la muerte, por ser pecadores nosotros, es que estamos condenados a que el ser humano tiene que morir. Vale, pues la muerte es una puerta que se nos va a abrir en algún momento de la vida. Pues sí. Y si, por ejemplo, alguien te está escuchando ahora, ¿no? Y está pasando, pues, quizá o por un cáncer como tú, o por otra situación difícil que puede ser, ¿no? Porque vemos, pues, cómo la sociedad, pues, los suicidios van subiendo, hay mucha ansiedad, mucha depresión, vivimos en un mundo roto, ¿no? Entonces, tú, en base a tu experiencia, porque yo te veo y te veo súper feliz y súper contenta, y te veo siempre fortalecida, siempre dando ánimo, siempre con una fortaleza que no es normal. Y si tú hubiera una persona que no tenga tu fe, que no crea en Dios, ¿tú qué le aconsejarías? Que empieces a pensar en que todo lo material, todo lo físico se va a acabar y que uno no está en el mundo porque sí, porque lo designó así, no sé, que haya algo por ahí. Ese algo es el Señor. Eh, la gente no quiere ver al Dios de la creación, ni admira su creación ni nada, porque no quieren tener a alguien a quien rendirle cuentas. Por eso prefieren cerrar los ojos como gente necia y decir, no hay Dios. Y la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Justamente por eso, porque son necios, ¿no? Eh, Y claro, toda esa necedad, todo ese pecado, claro, Dios no se puede relacionar
con un ser pecador, él al ser santo, perfecto, ¿no? ¿Cuál es la solución para este enigma? Pues nosotros no podemos llegar a Dios y porque no podíamos llegar a Dios, Dios tuvo que llegar a nosotros, ser hombre, hacerse hombre, quitarse ese traje de Divino. divinidad y ser como una persona. Fue el más humilde y el más manso, Jesucristo, y dio su vida. Él vivió por la vida nosotros. perfecta. Vivió la vida que tendría que haber vivido Adán y no la vivió. Y O por nosotros. Adán, todos los demás que hemos vivido siempre fallamos, siempre. Pero el Señor Jesús no. Y ese Dar su sacrificio en la cruz, ¿qué repercusión tiene para el hombre? Es por salvarte, es para salvarte. ¿Y cómo puedes tú, voy a hacerme de Willy de tu marido, ¿no? Cuando decía, ¿y qué tengo que hacer, no? Si hay alguna persona que nos escucha y quiere saber qué sentido tiene la cruz y cómo puedes La respuesta aceptar. siempre está en la Biblia. Cuando le preguntaron a Pablo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Creer. Tienes que reconocer que eres pecador, que hasta aquí has estado viviendo con los ojos cerrados como diciendo, no quiero saber nada de Dios, pero no quiero rendir cuentas a nadie más que a mí mismo, por ejemplo. Entonces, abre los ojos. Hay una naturaleza, los cielos proclaman la gloria de Dios, la naturaleza misma refleja la gloria de Dios. Pues mira la naturaleza, trata de abrir los ojos. Existe un Dios. Y si existe un Dios, existe alguien a quien tienes que tú dar cuentas. Y ese Dios es tan perfecto, tan soberano, tan sublime, tan santo, que no puedes llegar a Él por todo lo bueno que quieras hacer en tu vida. Son como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Él? Venir, ser el sacrificio perfecto, morir en una cruz, y tú tienes que decir, hasta aquí he vivido, reconozco que soy pecador, quiero que el Señor Jesús llene mi vida. Venga. Y aceptar ese sacrificio, ¿no? Que Porque Él hizo por mí, ¿no? acepto ese sacrificio perfecto de Cristo por mí. Quien tenía que haber muerto era yo. Murió Cristo por mí y bueno, y resucitó. Murió por mí y gracias a Él puedo tener esa conexión con el Padre, con Dios. Pues gracias, Raquel. Que el Señor te va a seguir guardando, lo sabemos. Que eres un ejemplo fenomenal para todos los que estamos cerca tuya, también. Y eres una bendición, la verdad. Y el Señor nos va usando a las personas también para aprender, ¿no? Bueno, sí, y aprendemos también de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Muchas gracias, Albert. Gracias por invitarme a poder compartir testimonios de mi vida. El día a día ahora yo lo vivo de una forma incluso diferente a como vivía, porque bueno, estaba enfocada en las cosas de Dios y tal, pero siempre con esa ansiedad de tengo que hacer esto, tengo que tal. Ahora ya vivo sin ningún estrés porque es que no sé cuántos días me quedan, solo el Señor lo sabe. Lo que sí sé es de que el 90%, 90 y tantos por ciento de la gente a la que se le detecta un cáncer de páncreas pueden sobrevivir entre 3 y 6 meses. A mí me ha pasado un año, al pasar un año, otra prueba más, y me hicieron un TAC y resulta que tengo 2 lesiones ahora en el hígado y donde antes estaba el páncreas, ahora hay una masa que está creciendo o que estaba creciendo. Pues han vuelto a repetirme las quimios, claro, he perdido el pelo, pestañas, cejas, he bajado de peso un montón, pero hombre, aquí estoy. O sea, el Señor, si nos mantiene, pues el tiempo que nos mantenga. Y si
por último, ya para cerrar, Ajá. si tuvieras que dejar un mensaje como aquellos que se dejaban en las botellas y se tiraban al mar, ¿no? Diciendo que alguien lo lea, ¿qué nos dirías? Un versículo bíblico. Ujú. Te diría un versículo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que analicen su vida. O sea, te pondría ahí en la botella, analiza tu vida, mira cómo estás, ponte a cuentas con el Señor. La vida pasa, es muy pasajera, es como un soplo, como nada. Pero los que viven con el Señor llegarán a vivir eternamente. Y tenemos esa seguridad de una eternidad con Él, aunque no la merezcamos, aunque seamos tan imperfectos en nuestra vida, el Señor tiene misericordia. Y cada día, si estás vivo, cada día es una oportunidad de poder aferrarte o acercarte a su mano y querer seguir en su dirección. Pues sí, leía yo el otro día que hay 70 y pico mil personas que se levantan por la mañana y no vuelven a casa. Es una buena reflexión de vida y bueno, este regalo tan maravilloso que es la vida y la segunda vida, la vida eterna, es maravilloso, porque por gracia eres salva por medio de la fe. Sí. Y esto no es de ti, es un regalo del Señor que Él te ha dado. Igual que tu vida, para los que estamos cerca, es un regalo del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias, Albert. Muchas gracias por tu tiempo.